Lo cambia todo. Hoy vamos a ver 5 casos de obras que fueron alteradas después de su publicación. Y no hablo de libros en los que cambian una que otra palabra y listo. Estoy hablando de cambios significativos en capítulos enteros que pueden cambiar el significado y la experiencia al leer esa obra. Quédense aquí y descubran cómo y por qué fueron alteradas estas historias. Comencemos. Como muchos sabrán, la primera edición de Frankenstein se publicó de forma anónima en 1818, ya que las escritoras en ese entonces no gozaban de gran aceptación entre el público. De hecho, cuando la segunda edición en 1823 incluyó el nombre de Mary Shelley, algunos críticos cambiaron de opinión e inclusive surgió el rumor de que su marido, el famoso poeta Percy Shelley, era el verdadero autor. No obstante, en 1831 salió una tercera edición, la que consideran muchos la definitiva, y que actualmente es la versión que más se difunde. En esta edición se incluyen cambios significativos en comparación con las ediciones previas. Entre los cambios más destacados están los siguientes. En la edición original, el personaje de Elizabeth era prima de Victor Frankenstein. Y esto es relevante porque ellos desarrollan cierta relación romántica en la novela. Pero la de 1831 ya no son primos de sangre, sino que ella es adoptada. La carta que escribe Elizabeth comienza de forma distinta en cada edición, que esto se puede considerar un cambio menor, pero también se le hacen cambios importantes al personaje de Victor Frankenstein, hasta el punto de que podemos percibirlo de forma radicalmente opuesta en ambas versiones. En la primera, cuando Victor ve abrirse el ojo amarillo y apagado de la criatura, se aleja corriendo y se niega a volver para cuidar de ella. Después pasa varios meses fingiendo que este ser no existe. Cuando la criatura comienza a narrar su historia, explica que se despertó y se encontró desolado, como un pobre desamparado y miserable desgraciado. Esta acaba por dejarse llevar por la emoción y busca la atención de Victor cometiendo su primer crimen. Por ende, la culpa del rumbo que toman los acontecimientos es producto de la paternidad defectuosa de Victor. Tal como dice la criatura, nací bueno hasta que el mal se convirtió en mi guía. Sin embargo, en la edición revisada de 1831, Shelley sugiere que el pecado de Victor fue atreverse a jugar a ser Dios, creando vida. De este modo, elimina su delito de negligencia intencionada al presentarlo como una víctima del destino. El contacto de Victor con las ciencias no se produce a manos de su padre, como se ocurría en la versión inicial, sino de un extraño que le explica cómo un rayo cayó sobre un árbol cerca de su casa. Victor es retratado con más simpatía, ya que Shelley subraya cómo fue abandonado a su suerte cuando era joven y tuvo que improvisar su propia educación en las ciencias. Su curiosidad científica surge ahora de una búsqueda del ideal en lugar de su arrogancia. Victor parece ahora más heroico por sacrificar voluntariamente su tiempo y salud para formar a esta criatura. Al hacerlo refuerza este paralelismo entre la desordenada educación que Victor recibió de sus padres y sus propios fallos al enseñar a esta criatura, dando a entender que Victor solo está perpetuando el ciclo de negligencia en lugar de cometer un daño intencional. Como ven, ambas versiones nos presentan un Victor Frankenstein muy diferente, con el cual podemos empatizar en mayor o menor grado. ¿Ustedes cuál prefieren? ¿La del monstruo desalmado y cruel o la de la persona que intenta hacer las cosas bien pero que termina cayendo víctima de su propio pasado? Lo curioso es que Mary Shelley afirmó en su introducción a esta edición nueva que no había cambiado en ninguna parte de la historia y que solo había arreglado el lenguaje, dejando intactos el núcleo y la sustancia, y varios cambios como la racionalización de varias frases descriptivas y la adición de pasajes más reflexivos que según muchos mejoran el comienzo un poco entrecortado de la novela y profundizan en el interior de Victor. Yo creo que sí que cambia un poquito la sustancia al tener un cambio del nivel de empatía del personaje de Victor. Pero bueno, vamos al siguiente libro. La naranja mecánica de Anthony Burgess o Anthony Burgess o Anthony Hamburguesa, no sé cómo se dice la verdad, pero hablamos de una distopía bastante conocida en especial por su adaptación, en la que conocemos la historia de Alex y sus drugos, quienes disfrutan de la violencia, de cometer crímenes por aquí y por allá, y que posteriormente el protagonista se ve amenazado por un programa de reeducación. Esta obra es especialmente conocida por su adaptación, que fue dirigida por Stanley Kubrick, pero pasa que esta película se basa en una versión particular de la novela, no en la versión original, y ambas versiones transmiten un mensaje completamente diferente. Con este libro tenemos un caso particular, ya que el cambio no nace de una intención del autor, sino que este es debido a requerimientos por parte de la editorial para su publicación en Estados Unidos, con los cuales Anthony Burgess estuvo de acuerdo. Originalmente el libro tiene 3 partes de 7 capítulos cada una. En Estados Unidos, sin embargo, la tercera parte tiene nada más 6 capítulos. Por tanto, el capítulo 21, es decir, el final verdadero de la historia,
no está ahí, ni tampoco está en la adaptación de Kubrick. Y eso, amigos, efectivamente lo cambia todo. Aquí hay spoilers importantes del final, así que voy a dejar el minuto al que deben ir si no quieren saber nada. El capítulo 21 cuenta cómo Alex, al librarse del efecto Ludovico, vuelve a la vida de crimen hasta encontrarse con su viejo drugo Pete y su esposa. Al verlo, Alex comprende que ya es hora de madurar y decide cambiar por completo su estilo de vida. Como pueden imaginar, la ausencia de este capítulo transmite un mensaje completamente opuesto. Pasamos de un escenario que muestra un ciclo de violencia y maldad inevitable a uno de evolución positiva, de elección moral del bien y a la redención del protagonista. Inclusive, tras ser estrenada la película de Stanley Kubrick, el autor siguió defendiendo la importancia del capítulo 21 como un punto omitido que le diera el sentido que él pensaba que debía tener la historia. Ya las ediciones que aparecieron posteriormente sí incluyen este capítulo final. Ahora tenemos que hablar de Tolkien, ya que El Hobbit sufrió cambios debido a que el autor intentó alinearlo mejor con El Señor de los Anillos, ya que El Hobbit originalmente era un cuento infantil y El Señor de los Anillos estaba dirigido a ese público infantil pero ya crecido. Entonces resultaba un poco discordante leer ambas obras y notar ese cambio tan drástico. Hay cambios menores, como por ejemplo que se cambiaron las menciones a tomates por pepinillos, igual por este tema de concordancia en toda la historia general, pero luego hay otros bastante más significativos. Por ejemplo, la escena entre Bilbo y Gollum. En la original, Gollum apuesta el anillo en un juego de adivinanzas, lo cual, luego de leer El Señor de los Anillos, vemos que esto no tiene ningún sentido, que Gollum jamás haría eso, por lo cual lo cambia todo. Pero Tolkien hizo ahí un retcon en el que dijo que esto se debía a que Bilbo mintió, entonces lo que se narraba en El Hobbit en esa versión inicial era la mentira de Bilbo, lo cual hizo para justificar su posesión del anillo. Entonces, en este caso, no cambia nada. Y luego de esta segunda versión hizo todavía algunos cambios más, haciendo que la historia tuviera un tono menos humorístico e incluyendo temas morales y filosóficos un poquito más complejos. Además, el concepto que el autor tenía de la Tierra Media también evolucionó a lo largo de su vida y se ve plasmado en esta nueva versión. Le toca el turno a nuestro mormón favorito, con el libro de Elantris. Este libro nos cuenta sobre la ciudad de Elantris, la capital de Arelon, también conocida como la ciudad de los dioses, ciudad que alguna vez fue un lugar lleno de poder, magia y hogar de inmortales, que cayó en la desgracia y ahora alberga muertos en vida, personas que anteriormente fueron considerados dioses y que sufrieron una misteriosa transformación, viviendo ahora una vida intolerable. El cambio vino con la edición del 10º aniversario de la obra, que incluye un texto actualizado y algunos contenidos extra. Entre estas está lo normal de un libro versión 10º aniversario, como una introducción de parte de otro autor, en este caso Dan Wells, además una retrospectiva escrita por Sanderson, pero aparte hay algunos cambios importantes en el libro. Vamos de menos a más. El primero es un cambio estilístico, en el cual se nota que Brandon Sanderson ha mejorado en su prosa con el paso de los años. Sabemos que no es la mejor prosa del mundo, pero se nota un escrito hecho por él en su juventud a un escrito ahora. Y es el caso de lo que ocurrió al salir la versión 10º aniversario, donde cambian ciertas narraciones, cierta forma de describir las cosas. Se agregó un apéndice completo del Ars Arcanum, que para quienes han leído el Cosmere saben que cada libro tiene su propio apéndice, que es escrito por un personaje dentro de este universo, que se dedica a estudiar los fenómenos, la magia, los planetas. Y hasta ese momento Elantris era el único libro que no tenía un apéndice completo de este estilo, que ya fue agregado acá. Hay además nuevos mapas con anotaciones de Naz, que es otro personaje de los libros. También un poco más interesante, hay cambios en el lenguaje que usa Sanderson, porque ya en sus libros posteriores se ve que él mantiene coherencia con el mundo como es y las expresiones que utilizan los personajes. Por ejemplo, en un mundo en donde los metales son importantes, el hierro, etc., los personajes no dicen demonios o rayos, dicen herrumbres, por ejemplo. Entonces es curioso cómo él mantiene esta coherencia dependiendo de en qué mundo estamos. En Elantris no pasaba eso, y había expresiones muy comunes de otros libros de fantasía genéricos. Entonces aquí ya lo adaptó un poco a tomar en cuenta el mundo en que viven. Luego el final se explica bastante mejor, según he leído. Ciertas cosas que eran confusas en la edición original aquí ya están más expandidas, ya se cambia un poco la forma en la que se narra, de manera que se entiende qué es lo que pasa. Pero lo más importante a nivel Cosmere de Sanderson es que incluye un epílogo, que para efectos prácticos es más bien una escena postcréditos, porque viene después de todo, hasta de la nota del autor, el cual nos da información importante del personaje de Hoyt y nos ayuda a hacernos una mejor idea de cuáles son sus objetivos a nivel Cosmere.
Hay una gran cantidad de lectores de Sanderson que dicen que este libro es muy malo y la verdad me parece un buen libro, así que me pregunto si no será que ellos leyeron esa versión inicial y esta de verdad cambia considerablemente con respecto a la 10º aniversario. A la hora de comprarlo pueden revisar que diga versión definitiva del autor, que es esta edición final que sacó luego de 10 años de publicado. Y bueno, ahora le toca el turno al maestro. Stephen King tiene varios libros que fueron modificados después de su publicación. Quizá el ejemplo más conocido es Apocalipsis, obra que en su publicación original fue recortada drásticamente porque era demasiado larga y que años después King publicó de forma íntegra. Sin embargo, en este caso tenemos prácticamente un libro distinto que vino a sustituir al primero más que una reedición. Inclusive en español uno se llamaba La Danza de la Muerte y el otro Apocalipsis. Pero no es de ese libro que vamos a hablar en este video. Hablamos de uno cuyos cambios tienen connotaciones importantes en la historia. El hombre de negro huía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él. Esta novela es el primer libro en la saga de la Torre Oscura, que es considerada por el autor como su magnum opus, en donde convergen muchos conceptos y personajes de su universo literario. Y es que King escribió El pistolero siendo muy joven todavía, tenía alrededor de 22 años, por lo cual, luego de tener ya los demás libros escritos, revisó este primero para hacer unas cuantas modificaciones y que se alineara mejor al resto de la saga. En su introducción a esta nueva versión, King menciona que la versión original le parecía seca y de difícil acceso para los nuevos lectores. También hizo que fuera más lineal la narración y que la trama del libro fuera más coherente con el final de la serie. Se introdujeron también otros cambios para resolver errores de continuidad que luego fueron ocasionados por los volúmenes posteriores. Además, se añadieron aproximadamente 9000 palabras, que eso equivale más o menos a 35 páginas. Entre los cambios tenemos algunos que son simplemente porque King le pareció que eran mejores para toda la historia, como por ejemplo el caso de que Jake Chambers originalmente tenía 9 años, pero acá tiene ahora entre 10 y 11. También cambian nombres de lugares y de personajes. Por ejemplo, en la primera edición el padre de Roland es Roland el Viejo, pero se cambia por Steven. El pueblo de Farson cambia su nombre por el pueblo de Tull, ya que John Farson es un personaje que aparece luego en la historia y que sería un poco confuso. Las referencias a la bestia se cambiaron por referencias al rey carmesí, de lo contrario no se mencionaría este personaje hasta las tierras baldías. Y se mencionan desde ya términos y especies de ese mundo que no aparecerían hasta los últimos libros de la saga. También hay ajustes para evitar información contradictoria. Ahora bien, estos cambios pueden considerarse cambios menores, pero también hay otros más sustanciales que cambian el cómo vemos al personaje de Roland. Hay una referencia que nos sugiere que Roland tiene aproximadamente como 30 años en la versión original, pero en libros posteriores se nos dice que es casi anciano, entonces se cambia este indicio de la edad del personaje. También en otro punto del libro, el hombre de negro menciona que es casi inmortal, mientras que en la edición revisada dice que lo es tanto él como el propio Roland. Y el punto más fuerte es que se da un asesinato por parte de Roland en el libro original, que es mucho más a sangre fría, que luego se cambia para que este personaje parezca más humano. La muerte de Walter al final de la historia no es ninguna incertidumbre para Roland. También el texto original mantiene a Walter y Martin Broadcloak como personajes completamente diferentes, y más adelante en Mago y Cristal se revela que ambos junto con Flagg son la misma persona. Pero sin duda lo más interesante me parece que es con respecto al mundo en general, ya que en la original parece una versión degradada de nuestro propio mundo, porque se menciona por ejemplo Inglaterra, la estrella Polaris, Marte, Jesús y otras figuras bíblicas, aparte de Pascua, la víspera de Todos los Santos, mientras que en la edición revisada todas estas referencias se eliminaron para que el mundo fuera nada más vagamente parecido al nuestro. Y para quienes ya leímos toda la saga podemos atribuirle a esta versión original un significado que va más allá de simple curiosidad. Quienes ya leyeron toda la historia saben de lo que estoy hablando. Y bueno, hay también un bonus track en un video de libros que fueron alterados. Considero indispensable hablar de este otro libro. En la novela de Dean Koontz, Ojos de la Oscuridad, se menciona un virus que en la versión original tiene el nombre de Gorky 400 por la ciudad soviética Gorky, en la que fue creado esta arma biológica. Sin embargo, en la versión final, debido a la Guerra Fría, el origen de este virus se cambió a la ciudad china de Wuhan y pasó a llamarse Wuhan 400 a partir de la edición de 1989, lo que provocó por supuesto especulaciones y teorías de la conspiración y en que Dean Koontz veía el futuro y de que era un extraterrestre y de que él provocó el virus y un poco de todo, ya que Wuhan fue la ciudad de origen del inolvidable COVID-19. ¿Se trató de una simple coincidencia o hay algo más?
Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Ustedes dejen en los comentarios qué opinan de los libros que son modificados luego de su publicación. ¿Creen que esto debería hacerse? ¿No debería hacerse? ¿Deberían haber ciertos límites? ¿Y creen que Dean Koontz es un alienígena ancestral? Dejen todo eso en los comentarios. Muchas gracias por el apoyo que le dan al canal, por su buen like, por compartir, por comentar, y especialmente a los miembros del canal, que gracias a ustedes me compré este juego de cartas de Uno Express. Esto es todo por hoy, nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Hasta pronto.